queremos pastel, pastel, pastel. A ver, pastel Belmont. Gracias. Muchas gracias. Por las mañanitas va a haber pastel. En una atmósfera llena de calidez y cercanía, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró sus 64 años de vida de una manera única, trabajando y compartiendo. Durante la conferencia de prensa matutina en el histórico Palacio Nacional, el ambiente formal se transformó en un momento de alegría y fraternidad. Rodeada por los integrantes de su gabinete y frente a los medios de comunicación, la presidenta celebró esta nueva vuelta al sol con la sencillez que la caracteriza. El momento cumbre llegó cuando, entre sonrisas y aplausos, la presidenta partió su pastel de cumpleaños. En un gesto de generosidad que quedará para el recuerdo, no solo celebró el aniversario, sino que compartió personalmente una rebanada con cada uno de los presentes, rompiendo los protocolos para convivir con quienes la acompañan día a día en su labor. Fue un instante emotivo que nos recordó que, detrás de la investidura presidencial, hay una mujer que valora profundamente el contacto humano y la gratitud. Muchas felicidades a la presidenta Claudia Sheinbaum por sus 64 años. Que este nuevo año de vida venga acompañado de éxito, salud y grandes frutos para México. Así que queremos pastel, pastel, pastel. Buenos días, Presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Feliz cumpleaños. Gracias. Creo que solamente los ingenuos no verían un proceso de putrefacción en un sector de la prensa en México, Presidenta. Le quiero pedir su reflexión ante esto que nos ha ocupado a muchos en redes sociales, sobre todo en redes sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento identificó a dos pasquines inmundos, el Universal y el Reforma, con mucho respeto obviamente a los corresponsales que vienen a Palacio Nacional. Creo que no es ni siquiera problema de ellos. Esto es para una reflexión más profunda, Presidenta. El Reforma publica los dichos del amigo que le dijo a un ex embajador y pues estamos en este periodismo de suposiciones y de creer los dichos del amigo que no es identificado. Y ayer el Universal publica esta entrevista, presunta entrevista de Carlos Monsiváis, esa falsa entrevista en relación a Andrés Manuel López Obrador. Yo aquí en la última participación le comentaba de la encuesta de las Heras de Motecnia y hablaba del 70% de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador a 2 años de su retiro, y parece que ha enojado mucho a una oposición política y mediática que está dispuesta ya a tirarse un clavado en el pantano de las mentiras. ¿Podría ayudarnos con una reflexión como jefa de Estado, Presidenta, en este proceso, le digo, de putrefacción de un sector de la prensa que está dispuesta a todo? Por favor. No sé qué calificativo usar. Grotesco. Pero vamos a ponerles la canción de Grupo Firme.
Ya supérenlo. O sea, la podredumbre a la que llegó el Universal es increíble, de no creerse, Y luego todo lo que la repiten, ¿no? Que se dicen periodistas. Es de verdad, no sé, no tiene nombre, pues. Una bajeza, Pero la verdad es que habla de quiénes son. ¿En qué nivelazo está? O sea, inventar estas cosas, además, no. ¿Por qué proyecto de nación puede salir de ahí? De esa podredumbre. Ninguno. Y todos los corifeos. No puede salir nada de ahí más que porquería. Pero, ¿para qué perdemos tiempo? Ponle la canción de Firme. De verdad, ya supérenlo. Ya. Y el pueblo, pues que vea cada cosa en su lugar. Odio contra amor, mentira, calumnia contra verdad, podredumbre frente a esperanza. Así. Pero ponle la... Es increíble. Bueno. Le pido su reflexión porque aquí hemos hablado del derecho a la información del pueblo. Algunos hablamos del derecho a la verdad, Presidenta. Usted ha dicho que no va a ir por el cancelar concesiones o estas cosas y que amerita una reflexión, un debate incluso recio de esto que está pasando, ¿no? Porque están dispuestos a todos. En algún momento le planteábamos al presidente esta estrategia de la oposición y él decía, tranquilos, se están portando bien. Ya dejó de portarse bien la oposición, Presidenta. Pero, ¿quién les va a hacer caso con esas cosas? La verdad. O sea, síganle así. Síganle. La verdad, porque cada vez van a tener menos apoyo. Andrés Manuel López Obrador se quedó en el corazón del pueblo y de ahí no va a salir, por más que digan lo que quieran decir. Lo que pasa es que ellos no pisan la tierra, viven allá en sus nubes, recibiendo dinero de quién sabe quién, y no escuchan a la gente, solo a sus amigos, tienen sus chats. Entonces uno le manda una cosa y el otro le contesta, y entre ellos se comunican y se dicen cosas, pero no oyen a nadie. Y luego sale Lili Telles en el Senado a retomar el tema. No, bueno, pero por Dios, o sea, ¿qué esperan? ¿Quién los va a apoyar con ese odio tan que les escurre por la piel? ¿No hay riesgo de que en México en algún momento, ojalá y no hay dónde tocar madera, vayamos en el camino de lo que ocurrió en Colombia, por ejemplo, en Ecuador, en incluso Argentina, que los medios han jugado un papel importante en echar a perder el debate público, Presidenta, para que regrese la extrema derecha, para que se incluso ridiculice y termine afectando electoralmente a los gobiernos como el que usted encabeza, Presidenta? Por supuesto que siempre hay que estar atento a lo que ocurre en otros lugares y trabajar
muy fuerte para informar, no defraudar y seguir cumpliéndole al pueblo. Pero aquí ha ocurrido un fenómeno que es único. Número uno es nuestra historia y la reivindicación de nuestra historia. No olvidemos que particularmente cuando llegó el PRIAN ya como PRIAN, pero particularmente Fox y Calderón, lo que quisieron fue borrar de la historia a los grandes héroes nacionales. Hablaron mal de Hidalgo, hablaron mal de Morelos. El otro día vi una cuenta que se dedica a generar inteligencia artificial hablando mal de Benito Juárez. Que Benito Juárez no es el que nos enseñaron en la escuela, que es. Hablando, nunca reconocieron a las heroínas, hablando mal de Zapata, de Villa, de Madero, reivindicando la injerencia extranjera. Ellos se dedicaron durante ese periodo, cambiaron los libros de texto, desaparecieron a los niños héroes, al Pípila, dos intelectuales que ahora repiten estas barbaridades. Entonces, cuando nosotros reivindicamos nuestra historia con el humanismo mexicano, desde las culturas originarias, las grandes civilizaciones, hasta la fecunda historia política de México y sus 4 transformaciones, y la riqueza de lo que fue el siglo XIX en términos de los liberales mexicanos, la Constitución del 57, las leyes de reforma, y después la Constitución del 17, después del Porfiriato y la Revolución Mexicana, con la reivindicación de la justicia social y de los derechos del pueblo de México. El pueblo se identifica, recupera su memoria histórica, que siempre ha estado ahí. Muy difícil. No hay país en el mundo que haya tenido una constitución tan temprana como la del 57, donde separan la Iglesia del Estado, acaban con fueros y privilegios y ponen a todas y todos los mexicanos iguales frente a la ley. No hay ningún país en el mundo que tenga una constitución como la del 17 en su momento, de reivindicación de la justicia social y la democracia, aunque después no necesariamente siguieron gobiernos democráticos, muy represores, pero es única nuestra historia. Muy difícil que la ultraderecha se inserte en nuestro país, eso por un lado. Por otro, la hermandad que se ha logrado entre el pueblo y el gobierno. Pues nosotros no podemos traicionar, nunca, nunca. Y la honestidad tiene que ser nuestra bandera, y ser honestos, y no mentirle nunca al pueblo, y seguir con el programa que nos propusimos de transformación, de redistribución de la riqueza y de generación de riqueza también, con inversiones públicas, privadas. Pero es único el fenómeno mexicano. Tenemos que cuidarlo, conservarlo y seguir con la revolución de las conciencias, siempre. Y también los medios alternativos juegan un papel muy importante aquí, muy importante, ustedes, porque es una opinión distinta. Imagínense si solo existieran los medios comerciales. Ahora, hay que entrar a una discusión que lo he planteado aquí, ya después de que termine el Mundial, ya entramos también en esas discusiones más de fondo, de las plataformas de redes sociales y los famosos algoritmos.
quién tiene la propiedad de estas plataformas, cómo se administra la información, la inteligencia artificial, que es una discusión. Bueno, Inglaterra Reino Unido acaba de prohibir que se tenga redes sociales hasta los 17 años, ¿no? Y en las escuelas, en muchos estados de la República también ya lo han hecho, porque generan muchísimos problemas que ya hemos platicado aquí. Entonces, también tenemos que entrar a esa discusión, porque en efecto la manipulación de la información, las mentiras, la ficción, y ahora vinculada con la inteligencia artificial, pues sí puede llegar a confundir a algunas personas. Pero por eso lo más importante es el casa por casa, porque no hay nada más poderoso, incluso frente a las redes sociales, que el frente a frente. Importante que lo mencione ahora que se están registrando los que podrían terminar siendo candidatos del movimiento para el 2027. Creo que ha dejado ahí mucha tarea y mucha carnita para la reflexión. Presidenta, si me permite, por la gran homofobia de esto de la entrevista, permítame hacer una aclaración, que aquí el problema no es la preferencia sexual de alguien. Si eso no es, eso sería lo irrelevante, sino lo grotesco, como dice usted, sí, de lo que se quiere mover. Usar la homofobia como bandera, o sea, en efecto, primero es mentira, es calumnia, es bajeza, vulgaridad, no sé, con podredumbre. Pero además es utilizar la homofobia como una forma de propaganda, o sea, es además enfermizo. Como si fuera pecado, además. Enfermizo, totalmente enfermizo. O sea, pero ¿qué tienen en la mente? Para poder inventar y utilizar esto como una forma de propaganda. En fin, habla de ellos, de lo que son. Y si me permite, ya que estamos en las reflexiones, para cerrar, Presidenta, y agradecerle que nos haya concedido estos minutos. En su momento yo le dije al presidente Andrés Manuel López Obrador que consideraba respetuosamente que era un error no promover el juicio a los expresidentes. Yo sé que también usted tiene su opinión, porque muchos considerábamos, y creo que el tiempo nos ha dado la razón, que en la oposición iban a buscar, con razón o no le iban a perdonar con razón o no, insisto. Bueno, el PAN lo está denunciando en la Corte de Justicia Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad. Presidenta, ¿no es momento también de informarle al pueblo de México si hay investigación o no y en dónde están las que había sobre los expresidentes? Aquí en este foro, el presidente Andrés Manuel López Obrador me hizo el favor de llamar a Pablo Gómez cuando era director de la UIF y confirmó que había una investigación sobre los dineros que le estaban llegando a España a Enrique Peña Nieto. ¿En qué quedó eso? Aquí también se ha hablado de Felipe Calderón, y más allá de las denuncias de un capitán y de un comisario sobre lo que le dijeron de las cochinadas que estaba haciendo Genaro García Luna como su superpolicía, un hombre cercano a su círculo, el exministro Arturo Saldívar, denunció un operativo de Estado para proteger a los familiares de en ese entonces primera dama Margarita Zavala por el incendio de la guardería ABC, ahora que la Suprema ha tomado una decisión importante en ese sentido. Se investigó qué ha pasado con esta denuncia de Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Y ya no me quiero ir ni siquiera para Cedillo, que aquí usted también mencionó denuncias como las del abogado César Gutiérrez Priego sobre las presuntas relaciones de la familia de la ex primera dama con el crimen organizado, o lo ha dicho Nancy Flores de la revista Contralínea, los contratos por las cabañas de Vicente Fox entregadas a sus amigos a sobreprecio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es momento, Presidenta, de transparentar
al pueblo de México si hay investigaciones y en dónde están? ¿Y por qué no habría investigaciones si hay denuncias de esta magnitud, Presidenta? Le correspondería a la Fiscalía. De nuestra parte no vamos a… O sea, digamos, cuando se encuentra a partir de la Fiscalía que hay un delito particular, adelante, la Fiscalía puede seguir con sus investigaciones. Nadie le va a decir que no lo haga, son autónomos. Por lo menos en el caso de Enrique Peña Nieto, Que tengo lo entendido informe que la había Fiscalía. una investigación. Sí, aquí lo presentó en su momento con el presidente López Obrador, Pablo Gómez. Entonces, pues la fiscal puede informar sobre estos temas. Pero nunca Nosotros no… en ese camino. Es decir, nosotros no nos vamos a dedicar a poner denuncias a menos que cuando se haga una investigación resulte que hay un vínculo, que eso tendría que hacerlo la Fiscalía. Pero de parte nuestra no vamos a estar dedicando tiempo a eso, mejor se lo dedicamos al pueblo. Gracias, Presidenta. Nuevamente, feliz cumpleaños. Gracias. Vamos por acá. Vamos sobre el tema. A ver, compañero. Sí. Gracias, Presidenta. Felicidades por su cumpleaños. Carlos Gracias. Padilla, de la revista Zócalo. Presidenta, el periodista Manuel Buendía hace 42 años publicó un libro, este libro, La CIA en México. Y en este libro, Manuel Buendía, asesinado en el 84, reúne las notas que publicó en distintos periódicos durante 10 años de las actividades de la CIA en México. Y bueno, pues él sugirió que habría que expulsar a estas personas, a agentes de la CIA de México, porque la infiltración, los complots, en fin, la tarea que se ha caracterizado a la CIA a lo largo de su historia, y todos sabemos la historia de los golpes de Estado en Chile, en Argentina, en Guatemala, en el 54, en fin, todos estos golpes que promueve la CIA y el espionaje, las conspiraciones en contra de los gobiernos que supone son contrarios a la ideología o a los objetivos imperialistas de Estados Unidos. Bueno, eso durante 10 años recopiló en este libro Manuel Buendía. El cineasta Carlos Mendoza, en una producción, La Conexión Americana, también recuerda cómo la CIA se infiltró en el movimiento estudiantil de 1968. Le comento esto, Presidenta, porque no sé si su gobierno, si la Secretaría de Seguridad, si la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá información de que la Agencia Central de Inteligencia estadounidense habría reclutado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, como informante o como colaboradora de la Agencia Central de Inteligencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, por las facilidades que le brindó la gobernadora no solamente a la CIA, sino a otras agencias, como lo ha declarado, aceptado ella, e inclusive de infraestructura. El edificio ese, que las oficinas que se le facilitó, su gobierno, Presidenta, tiene información de que la CIA haya reclutado a la gobernadora del PAN, María Eugenia Campos. No tenemos ninguna información que nos pueda decir eso. Lo que nosotros hemos señalado aquí en la mañanera, y la Fiscalía lleva a cabo su propia investigación, es la entrada de agentes de Estados Unidos sin cumplir la Ley de Seguridad Nacional, haciendo operaciones que debían cumplir de forma exclusiva, de acuerdo con la ley, personal mexicano, sea de la Fiscalía, de las policías o de la Guardia Nacional o de Defensa y Marina, en el caso de Seguridad Pública y Seguridad Interior. Eso es lo que sabemos, y lo supimos por el lamentable fallecimiento de 2 de estos agentes. Eso es lo que sabemos, y eso es lo que investiga la Fiscalía por violación a la Ley de
Seguridad Nacional. Otro que mencionas, pues no tenemos información. Lo que sí es cierto es que el PAN siempre ha buscado una relación de subordinación frente a los Estados Unidos. Así lo muestra toda su historia. El otro día estábamos viendo sacó Camarena, Salvador Camarena, un artículo hace como semana y media, cuando iba a empezar el Mundial, ya pasó más tiempo, ¿verdad? De un artículo de La Jornada de cómo el gobierno de los Estados Unidos, a través principalmente del entonces embajador Gavin, generó una presión extrema al gobierno de Miguel de la Madrid previo al Mundial del 86. Iván Escalante, que además de ser de la Profeco, le gusta la investigación periodística, me trajo, a ver si lo presenta aquí, porque se fue a la hemeroteca de lo que no está todavía en internet, a buscar no solamente La Jornada, sino de otros medios, qué pasó en ese momento. Estados Unidos entonces, con el presidente Reagan, llegó a cerrar la frontera de México, o de Estados Unidos hacia México. Pero se vivió mucha presión, igual que gobernadores estaban involucrados con el narco, que familiares estaban involucrados con el narco, que tanto que incluso se hace una manifestación y una declaración en el Congreso. Los únicos que votan en contra en aquel momento fue el PAN, a favor estamos hablando pues de los 80s, 86. Entonces, lo que es cierto es que el PAN ha tenido una afinidad muy grande siempre con los Estados Unidos, de subordinación, en una actitud de subordinación. Cuando Calderón fue presidente, pues se subordinó en mucho, en particular a la DEA, en la famosa guerra contra el narco. Claro que en realidad es el PRIAN, porque por más que ahora quieran parecer separados, pues es el PRIAN, porque la alianza que se da desde Salinas hasta Peña Nieto, y después ya formalmente en el 21 y el 24, pues fueron los dos partidos que aprobaron todas las reformas estructurales, lo que ya conocemos. Pero sí hay una actitud de ese partido político de mayor subordinación. Bueno, tanto que es así que se van a Estados Unidos a hablar con los medios de comunicación de Estados Unidos mal de México. Ya si tienen relación con alguna agencia, pues eso nosotros no tenemos conocimiento. Presidenta, en la revista Zócalo de junio, el doctor en Derecho Constitucional Jaime Cárdenas publicó un artículo donde aporta elementos para señalar que la gobernadora del PAN, María Eugenia Campos, habría incurrido en violaciones a la Constitución y que habría elementos también para entablar un juicio político en contra de la gobernadora. ¿Ustedes como gobierno tienen alguna posición al respecto? La Fiscalía es la institución que debe investigar cualquier delito. No le corresponde al Gobierno de México. Nosotros señalamos y en todo caso presentamos denuncia cuando consideramos que así debe ser, particularmente en el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o la Guardia Nacional, relacionadas con generadores de violencia. Pero ya le corresponde a la Fiscalía ver si hubo delito o no y quiénes cometieron ese delito en el caso de Chihuahua. Presidenta, en otra pregunta, en semanas atrás la derecha y la ultraderecha trajeron a México a Díaz Ayuso,
y también a la diputada Cayetana Álvarez de la ultraderecha. La pasearon por medios, en fin, promoviendo pues esa tesis de primero resucitar a Hernán Cortés y también pues para presionar al gobierno mexicano y aislarlo de alguna manera, pues también con las versiones estadounidenses de que hay acá un mal gobierno. Sin embargo, mañana estará aquí en Palacio Nacional Rey Felipe VI. Pareciera que esta intención de desacreditar al gobierno mexicano y de recuperar la memoria de Hernán Cortés, un genocida, pues contraviene esa presencia con esa tesis de la ultraderecha. Parece ser que Felipe VI respalda a su gobierno en su intención de limar asperezas y reconocer la violencia que cometieron los conquistadores en contra de los pueblos originarios. ¿Usted qué opinión tiene acerca de esto? ¿Felipe VI viene a respaldar a su gobierno en esa tesis de acercar a ambos pueblos? No sé si respaldar es la palabra. Lo que sí es cierto es que hubo una actitud distinta de cuando se pidió el perdón con el presidente López Obrador, que lo tomaron como una ofensa, cuando no era así, porque además la carta estaba muy bien escrita y planteaba que hubiera algo conjunto, no pretendía otra cosa más que reconocer las atrocidades que hubo con la llegada de los españoles a México. Y hubo una actitud, se sintieron ofendidos, después hicieron una campaña contra el presidente López Obrador. Cuando yo tomo posesión no invito al rey de España precisamente por esta razón. Y después cuando se da la oportunidad del Mundial y con las exposiciones que nosotros enviamos a España, una del Museo de Antropología y otra de mujeres indígenas, pues hay una actitud del jefe del Estado español de ir a ver una de las exposiciones. Ahí mismo hace una declaración y también fue en el caso de la FITUR, creo que se llama FITUR, en Madrid, cuando fue al stand de México, donde justamente había la exposición de pueblos originarios. Y ahí se toma una foto y hace algunas declaraciones también en ese sentido. Y eso nosotros lo tomamos en cuenta, porque incluso lo criticaron allá, a él, por eso. Entonces nosotros lo tomamos en cuenta, viene a México, viene a ver a la selección española, a Jalisco, y pues como viene a México, pues es un jefe de Estado, ya lo invito a que venga a Palacio Nacional para recibirlo aquí y platicar sobre este tema y otros temas en la relación México-España. Pero fue un gesto de parte de ellos, muy importante, y nosotros lo consideramos, ese gesto que tuvieron, y pues se abre una nueva comunicación. Nunca se rompieron relaciones, jamás, porque las relaciones seguían, el turismo, el comercio, en fin, siguió de manera muy importante con España y el gobierno español también, con el presidente Sánchez. Pero pues es importante tomar en cuenta lo que dijo y pues mañana va a ser una reunión cordial y vamos a platicar de los distintos temas. De mi parte, yo lo que le quiero explicar es lo que significa eso para México. O sea, ¿por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy? ¿Cómo cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos? Son temas que yo quiero platicar con él y decirle por qué es importante para México, ya más allá del momento de la solicitud del perdón, sino más bien poder explicar como presidenta
porque para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de nuestro pueblo y de lo que somos. Y al mismo tiempo pues hablaremos de otros temas también, hasta de fútbol, yo creo que vamos a hablar. Muy bien. Por último, Presidenta, nos acaban de informar acerca de la política de su gobierno para impulsar las energías renovables. La semana pasada se publicó un desplegado en donde integrantes del comité que se formó para opinar acerca del fracking pues recomendaron a su administración evitar el fracking. Acerca de esto, ¿qué opinión tendría usted? ¿Se seguirá Está trabajando el grupo de científicos, se ha ampliado incluso parte de lo que de otros científicos también de la UNAM, del Politécnico, está en este plan de fuentes renovables de energía o de incremento de fuentes renovables de energía y también de eficiencia energética. Y el grupo que ha trabajado el tema del gas no convencional, no sé si la próxima semana ya esté listo o la otra, pero ya tienen un primer análisis, un primer avance de qué tipo de tecnologías se usan ahora, en dónde es factible, en dónde de plano no es factible hacerlo en México, aunque haya reservas de gas, por razones ambientales, las consideraciones previas que deben de tomarse, qué características debe tener, si hay agua, si no hay agua, de dónde debe venir el agua, cómo debe reciclarse el agua. Entonces, tienen un primer resultado que lo vamos a presentar aquí porque queremos siempre ser muy abiertos. Y después viene una segunda fase también de investigación. No es que con lo que digan ya vamos, sino hay una serie de orientaciones que vamos a tomar en cuenta y que se van a presentar aquí en la mañanera. Y también escuchamos a quien está en contra del fracking, no es que… pero para nosotros es muy importante también, aunque se va a reducir el consumo de gas para la generación eléctrica, es muy importante la soberanía energética. Lo estamos viendo en el mundo. El garantizar que México tenga sus propias fuentes de energía es muy importante, muy importante. Y son tres elementos, es soberanía energética, justicia social y también reducir los impactos ambientales. Todas las tres deben de tomarse en cuenta. Aunque ellos en principio recomiendan no aplicarlo, el fracking. Pero vamos a escuchar lo que diga este grupo y sobre eso también seguiremos adelante. Gracias, Presidenta. Sí. Vamos a ver acá sobre el tema. Buenos días, Presidenta. Feliz cumpleaños. Gracias. Les deseo lo mejor. Buenos días a todo el panel. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es sobre este proyecto que se hizo la Comisión Federal de Electricidad de renovar, repotencializar 16 plantas hidroeléctricas. ¿Ya se terminó? Porque no se ha terminado, sigue trabajando, no sé si quieras platicar, y también de Chicoacén. Permiso. El proyecto que se inició la administración pasada, todavía tenemos centrales que están actualmente algunas unidades en la modernización. Todo esto ha obedecido a que estamos en dependencia de las necesidades del sistema para poder ir liberando estas unidades que se repotencian. Lo más importante y lo que comenta la presidenta es que parte de este proyecto RM también está una inclusión de una nueva tecnología en Chicoacén, en la central Chicoacén 2, donde vamos a tener una tecnología de última generación que además ayuda a también evitar todas las acciones adicionales que se tenían cuando se hacía una hidroeléctrica. Con esto quiero decir, las turbinas que se van a instalar ahí son turbinas de filo de agua, es decir, que operan con la corriente del río. Entonces no hay necesidad de hacer las acciones adicionales cuando inundabas una presa o inundabas la zona para poder habilitarla.
Esta central es la que está ahorita en construcción. Estamos planeando terminarla a finales del próximo año para que la presidenta nos honre con la inauguración, y también durante este año y a principios del siguiente terminaríamos de repotenciar las unidades que quedan. Ahorita actualmente ya tenemos, por ejemplo, la central de Zimapán, que desde que concluyó su modernización ha estado de manera continua operando y aportando al sistema sin ninguna falla. Y ya entró en la presa, la hidroeléctrica de la presa Santa María. Esta todavía la tenemos ahorita, esa es parte del programa de equipamiento de presas. Esta también está en construcción todavía y está en proceso junto con el gobierno de Sinaloa. Muchas gracias. En una segunda pregunta, mi compañera Kieli habló sobre este acuerdo o alianza de Petrobras con Pemex, ¿no? ¿Cómo hacerle para que no pase lo mismo que pasó con Repsol cuando Pemex se unió, que el único que ganó fue Repsol, Pemex fue una pérdida espantosa, tuvo pérdidas, invirtió en ser accionista y ni siquiera los dejaban entrar a las juntas de consejo a los mexicanos? ¿Cómo hacerle para que esto no vuelva a pasar? No, pues es que nosotros no somos Calderón. O sea, nosotros tenemos claro que es el fortalecimiento de Pemex y es aprovechar el conocimiento de una empresa pública para pues mejorar y tener la posibilidad de garantizar el 1.8 millones de barriles diarios, que es a lo que nos comprometimos. Entonces, obviamente no vamos a firmar un contrato que signifique la pérdida de control de Pemex, de ninguna manera. Y en una última pregunta, tengo entendido que había un plan para la planta de generación de electricidad de Tula que funciona o funcionaba con combustóleo. ¿Siguen habiendo plantas con combustóleo? Es una de las 5 nuevas, no, ya no va a ser combustóleo, es con gas. Es una de las 5 plantas de ciclo combinado que se va a sustituir la planta actual. Sí, porque el combustóleo sí contamina muchísimo, ¿no? Sí, además ya no vamos a tener tanto combustóleo. Las refinerías de Pemex, las 8 refinerías, son 8, las 6 originales, 2 Bocas o refinería Olmeca y la que está en Estados Unidos, Deer Park. Recuerden que se hizo un programa con el presidente López Obrador para construir coquizadoras, particularmente en Salina Cruz y Tula. La de Tula prácticamente está terminada y la de Salina Cruz sigue en proceso. ¿Qué nos garantiza eso? Que se produzca más gasolinas. Producir más gasolina con el mismo petróleo, pues reduces el combustóleo, que es, digamos, un residuo de la generación. Se va a producir ahora coque, que también lo vamos a utilizar, o queremos utilizarlo para producir fertilizantes. Pero va a haber ya producción de menos combustóleo. Entonces, como vamos a hacer menos combustóleo, pues ya las plantas de combustóleo no tienen mucho sentido. Por eso, en la gráfica, pon la gráfica que puso Luz Helena, esa de las áreas. No, la que sigue, la que sigue, la que sigue, esa. Ahí donde dice combustión interna, térmica, convencional y turbogás, se usa diésel, combustóleo y algo de gas. Y es la cafecita, que como ven, pues era muy grande en el 2010 y se va disminuyendo. Y ya el combustóleo prácticamente no se va a quemar. Te agradezco mucho. Gracias. Vamos.